Hola a todos, es un gusto recibirlos de nuevo en este nuestro webinar de divulgación y educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Es como siempre un gusto tener esta respuesta y poder compartir con ustedes los temas que nos interesan y que nos llevan a nuevas colaboraciones y a una plática, una tarde en compañía de, en esta ocasión, nuestro invitado, el doctor Jesús Gracia Mora. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es para mí un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mariana. Un placer por haberme invitado. Ha sido un Mm, gusto y te lo agradezco. Esta plática tiene un tema que nos parece que necesitamos todos hablar de él. Se trata de contaminantes emergentes, algunas propuestas de solución. Con esta plática, el hablar de los que son los contaminantes emergentes, cuáles son sus riesgos, hablar de los sistemas químicos que pueden usarse como una solución para este problema, por ejemplo, los polímeros de impronta molecular, sistemas magnéticos y catalizadores heterogéneos sostenibles. Yo creo que van a tener una experiencia muy provechosa. El doctor Jesús Gracia es originario de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en química, la maestría en química inorgánica y el doctorado en ciencias químicas en la UNAM. Ha hecho numerosas estancias de investigación en el extranjero, en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, Universidad de Barcelona, en Universidad de Cardiff y Universidad de Zaragoza, estancias postdoctorales en la Universidad de Zaragoza y la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de su trayectoria ha obtenido diversos reconocimientos como Mejor Tesis de Maestría, Premio Canifarma, en dos ocasiones, y algunas de las tesis que ha dirigido han obtenido premios como Mejor Tesis en Química de Alimentos, Premio a la Mejor Tesis de Maestría otorgado por el Consejo Farmacéutico Mexicano y Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica en dos ocasiones. Ha sido jefe del Departamento de Programas Audiovisuales y Multimedia de la Facultad de Química por 10 años y jefe del Departamento de Química Inorgánica por 7. Ha dirigido numerosos trabajos de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado desde el 2020. A la fecha ha publicado 22 artículos en revistas arbitradas que circulan de circulación internacional y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Esta amplia trayectoria es nada más un pequeño resumen de la semblanza. Jesús, es momento de darte la palabra para poder escucharte. Al final te voy a pedir que me ayudes a dar respuesta y te voy Claro a que sí. compartir los comentarios. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. Y gracias Es a un todos gusto. por estar aquí. Espero que poder ilustrarles un poquito algo de una preocupación que he tenido por muchos años, que son los contaminantes emergentes, y algunas cosas en las que he incursionado desde mi punto de vista profesional, que son las propuestas que les voy a hacer, que son un asomo muy breve y muy escueto, pero que quisiera compartirlo con todos ustedes. Bueno, entonces, como ya se lo saben, la ponencia se llama Contaminantes Emergentes y algunas propuestas de solución, solo algunas. Y aquí le agregué algo que dice desde el punto de vista de un químico, y desde el punto de vista de un químico, porque yo, pues es mi labor y la problemática de los contaminantes emergentes puede ser vista desde muchas áreas diferentes. Y no pretendo ser experto en todas las áreas. Primero hay que definir qué son los contaminantes emergentes. Si definimos qué es un contaminante emergente, es una definición que se encuentra en muchos lugares en Internet y quiere decir que son sustancias químicas o biológicas que no están reguladas o son poco estudiadas, pero que pueden tener un impacto significativo en la salud humana o en el medio ambiente. Estos contaminantes han ganado gran atención en las últimas décadas debido a su presencia creciente en agua, aire, suelo o los alimentos, o cualquier medio en el cual nosotros estemos interaccionando. ¿Sí? Entonces, si vemos esta definición es una definición muy amplia y esto nos genera un problema gigante porque un contaminante puede ser muchas cosas que esté en primer lugar. Vamos a ver un poco. ¿Cuáles son los típicos? Por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles.
toxinas, y las toxinas pueden ser muchas, desde pesticidas o sustancias que nosotros arrojemos al medio ambiente. Se utilizan cotidianamente detergentes y tensoactivos simplemente para lavar la ropa. Productos farmacéuticos y de cuidado personal, las personas lo usan a diarios. Los pesticidas y herbicidas modernos se usan por cantidades gigantes. Luego, nanomateriales. Los nanomateriales pueden estar en contacto con nosotros por varias razones. Una de ellas es que creemos sistemas nanométricos que estén en contacto con el medio ambiente o con los humanos, con los animales, o bien la degradación de materiales que estén en el medio ambiente puede generar nanomateriales y esos son otra fuente de ese tipo de sustancias. Las sustancias halogenadas se han utilizado como pesticidas por muchas décadas y se ha visto que pueden tener problemas para la salud muy grandes. Es un ejemplo de pesticidas, herbicidas o algunas sustancias que se utilizan como disolventes. Entonces, los tipos de contaminantes emergentes pueden ser muchísimos. Uno de los más comunes en los últimos años son las drogas ilícitas o las drogas recreativas, también les llaman, para poder que consumen las personas, también están en eso. En las últimas décadas, en este aspecto, en las últimas décadas ha aumentado las drogas ilícitas en los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos son lo más fácil de detectar porque se pueden analizar mucho más fácilmente que en sólido. En gas también puede haber, pero su presencia es menor. Y en estos sistemas acuáticos se han hecho estudios a nivel mundial. Es una gráfica que resume desde el 2023 hacia atrás un poco la abundancia de estos contaminantes. Y como podemos ver, si nosotros vemos la cocaína y el que está junto, que es un metabolito, si sumamos los moraditos, estamos viendo que podemos llegar a concentraciones en el agua, en medios acuáticos, aproximadamente de 10 miligramos por litro. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo agua que está contaminada, voy a tomar 10 miligramos por mililitro de cocaína en algunos lugares, como lo son en Sudamérica, ¿no? Si se fijan, esta gráfica está dada por regiones. Las amarillas es Norteamérica, las cafés son Europa, las verdes son Asia. Y es notorio que en Sudamérica y que en Oceanía hay mucha contaminación, en Europa también, en Norteamérica no. Entonces nos surge la pregunta, ¿no consumen drogas en Norteamérica? Y la respuesta es evidente. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de que se hagan los estudios pertinentes y se publiquen. Si no se publican los estudios o no se conoce cuál es la contaminación, pues entonces vamos a ignorar. Y es uno de los primeros aprendizajes importantes que debemos considerar en esta charla. El conocimiento es fundamental. Esto es simplemente un ejemplo de cómo están contaminando las anfetaminas, la cocaína, la heroína y algunos fármacos ilícitos al medio ambiente. Hay unos problemas recientes que toman una relevancia muy grande. Los microplásticos es uno de ellos. Los plásticos no se consideran como unos contaminantes emergentes, pero con el medio ambiente, cuando se van intemperazando, es decir, el medio ambiente los va destruyendo, se van fragmentando y se generan desde micro hasta nanoplásticos. Y eso puede estar metido en los organismos animales, en nuestro propio cuerpo, y el problema no solamente son los microplásticos, sino que ellos traen muchas sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos, que es otro de los grandes problemas de contaminantes emergentes. Y estos disruptores endocrinos pues simplemente son sustancias que se pueden unir con receptores y tratar de inhibir la respuesta de una hormona natural, y entonces todo el metabolismo que involucra esos receptores y esas hormonas naturales se ve modificado, ¿no? Entonces, puede ser desde muy leve hasta muy, muy grave este tipo de problemas disruptores endócrinos. Estos dos temas los quise poner aparte por una sencilla razón, porque no son temas muy grandes, son temas de vanguardia, pero que no quiero profundizar en ellos porque creo que merecen un tema, una sola presentación nada más para ellos.
quisiera hablar de algunos otros contaminantes. Vamos adelante. Depende de muchos factores que una sustancia se puede convertir en un contaminante este, de este tipo. Del tipo de sustancia, de su tamaño, de su concentración, si es líquido, sólido, su estado, en dónde se encuentra, porque los contaminantes muchas veces los medimos en agua, pero pueden estar en suelos, pueden estar en alimentos. Les voy a dar algún ejemplo con alimentos, y pueden tener actividad química o biológica, etcétera. Entonces, todo esto hace que tantos factores convierta el tema de los contaminantes emergentes en algo increíblemente complejo. Sin embargo, ¿de qué depende de que lo consideremos realmente un contaminante emergente? Y depende fundamentalmente del conocimiento. Si yo no conozco qué sustancia tiene qué actividad sobre los humanos o el medio ambiente, pues nunca lo voy a considerar que es un contaminante emergente. Si yo ya sé que hay una sustancia que es activa y que puede producir daño a algún organismo vivo, al medio ambiente, y no lo legislo, no lo limito, entonces no se convierte en un contaminante. Lo podremos saber, pero va a seguir contaminando. Y luego lo que pasa muy frecuentemente, y es algo terrible, que sabemos que hay cosas que contaminan, sabemos que son problemáticas, pero pues es la responsabilidad. Entonces, Sí, el sí, sí. problema de los contaminantes es la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, aunque sepamos, aunque esté prohibido, muchas veces se envían al medio ambiente. Soluciones, que es un poco el tema, pues hay muchas soluciones. Las soluciones más antiguas y que funcionan muy bien, pero no son perfectas, son las plantas de tratamiento de agua, las depuradoras de aguas residuales, donde se hacen filtrados, se hacen tratamientos biológicos, algunas veces se hacen tratamientos químicos y se tratan de llevar estos residuos a aprovecharlos como el biogás o abonos agrícolas para poder tener un ciclo un poco más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, muchos de estos contaminantes no se separan o se degradan en estas plantas. Y ese es el gran problema de los contaminantes emergentes, que separarlos o detectarlos es difícil. Las plantas de tratamiento de aguas solamente lo hacen en las aguas de consumo. Si un lago está contaminado, va a seguir contaminado si no hacemos algo al respecto. Si el suelo está contaminado, una planta de tratamiento de aguas no le hace nada. Entonces, también son soluciones muy limitadas. ¿Cuáles son las soluciones más evidentes y más usadas? Pues la primera es la regulación, establecer límites, generar soluciones innovadoras, la educación. Entonces, la regulación es la principal, evidentemente. Si no prohibimos agregar sustancias nocivas al medio ambiente, pues vamos a seguir contaminando y cada vez va a haber más. Separación y degradación. Una vez que hay una sustancia nociva en el medio ambiente, separarla y degradarla es una opción. Monitoreo y detección. Si no monitoreamos y detectamos todos estos contaminantes, no podremos hacer ningún tipo de tratamiento y ignoraremos el problema. Una de las cuestiones más importantes es reducir la fuente. Si sabemos que se genera en un proceso un contaminante, pues modificar ese proceso para que ya no esté produciendo eso. Todo el tiempo se tiene que tener investigación y desarrollo, se tiene que tener una gestión integral, una planificación territorial, se pueden hacer cosas como restauración de ecosistemas. Entonces, la acción multidisciplinaria es muy importante, tanto en diferentes ámbitos como la colaboración internacional, porque la contaminación no tiene fronteras, ¿no? Y lo que es muy importante, y en los últimos años muchos países, como los países europeos, se han tomado muy en serio la economía circular, ¿no? Reutilizar, el diseño sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS son un ejemplo de esto, pero no todos los países los toman, ni todo el mundo los trata de aplicar en sus territorios. Sin embargo, los químicos podemos empezar a hablar de descomposición o degradación. Si ya tenemos un contaminante en algún medio, lo podemos degradar, descomponer de alguna manera. Depende muchas veces del costo. Hay veces que oxidantes o materiales pueden ser muy caros y no se usan. Hay veces que los subproductos pueden causar toxicidad. Hay cosas que son muy interesantes, por ejemplo, el ozono,
cuando oxida materia orgánica, pues los productos no son muy nocivos ni hay mucha degradación. Los peróxidos y las reacciones de Fenton para producir radicales libres y algunas cosas así que puedan oxidar o degradar la materia, pues se usan, pero puede haber algunas reacciones colaterales. Uno que me gusta mucho a mí es la fotocatálisis. Esta imagen que tenemos aquí es un ejemplo donde yo pongo un catalizador, que puede ser una cosa tan sencilla y barata como el óxido de tungsteno, que con el sol sea capaz de generar especies reactivas de oxígeno, es decir, algunos peróxidos, algunos radicales que oxiden o degraden a los contaminantes. Y esto, pues, aprovechando la energía del sol. Todo tiene sus conveniencias y sus limitaciones. Por ejemplo, estos, pues no siempre la actividad es la deseable, y no solo la actividad, sino que a veces se pueden dañar o contaminar estos y deja de funcionar. Hay muchas otras maneras, como la absorción, la bioremediación o la filtración, que se utilizan cotidianamente, pero puede tener algunos inconvenientes o a veces son caros, ¿no? Quisiera hablarles de áreas en las que yo he incursionado personalmente y algunas de mis investigaciones han sido dirigidas en esto, y es el caso de los fármacos. Entonces voy a tratar de poner algunas muestras, algunos ejemplos de algunos problemas puntuales y cómo los hemos ido atacando. ¿Y de qué tamaño es el problema? Porque hay veces que desconocemos de qué tamaño es el problema. El problema de los fármacos y de los medicamentos, ya en su forma comercial, es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel global, en 2022, 4.5 billones de los americanos de dosis se generan en el mundo. Y esto incluye todos tipos de medicamentos genéricos, biológicos, vacunas, etcétera. Esto involucra una cantidad muy grande de dinero, 1.48 billones de dólares en 2022. Entonces los intereses económicos ahí son gigantes. ¿Cómo es el consumo de los medicamentos? En Estados Unidos se consume aproximadamente al año $1,200 por persona. En Latinoamérica, sin embargo, entre 100 y 200. Y en África, entonces, consumimos mucho menos. Entonces, esto es claro que algunos países contaminan mucho más que otros. Pero ¿cuál es el problema real de los medicamentos? En que pues, tradicionalmente consumimos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, que son los más usados. Y todo esto que estoy hablando es en humanos. Sin embargo, como nosotros hablamos de nuestra propia perspectiva, no siempre vemos otras posibilidades, que son los fármacos veterinarios. ¿Qué es más grande, la farmacia veterinaria o la farmacia humana? Y hay dos tipos de farmacia veterinaria. Los animales domésticos, nosotros tenemos un animal en casa, que lo queremos como nuestra familia, y procuramos cuidarlo, y nosotros le damos medicamentos cuando los necesitan. Pero también consumimos animales, y son los animales de consumo que se producen masivamente. Por ejemplo, en 2020, hablando de pollos, nada más, la población de pollos en el mundo superaba los 33,000 millones de pollos. Es decir, si la población mundial es 8,000 millones, aquí estamos hablando de muchas veces la población mundial simplemente en pollos. En México, para hablar de nuestro país, se producen aproximadamente 5.5 millones de aves al día. Estamos hablando de unos 345 millones de aves que tenemos todo el tiempo vivos en nuestro territorio. Tenemos megagranjas como la que se ve en la fotografía, donde tenemos muchísimos. Ahora piensen, ¿qué pasa con una megagranja de estas? Si a un pollo de estos se enferma con una enfermedad bacteriana, pues va a contagiar al de junto. Y así sucesivamente. Y se hace una cadena. Si tengo una granja que tiene 300,000 pollos, ¿qué hago con 100,000 cadáveres de pollos que se me murieron por la enfermedad? Pues entonces se vuelve un problema de salud muy grande. ¿Qué es lo que hace el mundo veterinario? Dar fármacos, dar medicamentos, en particular a los animales, para poder tratarlos sin que estén enfermos, para prevenir enfermedades. Si ustedes dosifican un antibiótico a los pollos cotidianamente, entonces van a evitar que si llega una bacteria en estas megagranjas, puedan tener una epidemia generalizada en sus granjas. Entonces, ¿cómo controlar la salud en producción animal masiva?
A nivel mundial, el 73% de los antibióticos se usan en animales criados para alimentación y el resto en humano. O sea, la gran mayoría de los antibióticos a nivel mundial es para los animales de consumo, pollos, cerdos, vacas, etcétera. Según la Organización Mundial de la Salud Animal, en 2018, esto involucró 76.704 toneladas de medicamentos. Eso a nivel contado en 109 países. Esto quiere decir que tenemos una cantidad impresionante de fármacos. ¿Y a dónde van todos estos? ¿A dónde van a parar todos estos fármacos? En muchos países hay reglamentación para la disposición de medicamentos que no se usan. En las farmacias hay lugares donde pongo mi medicamento y se puede poner ahí y se puede disponer adecuadamente para que no contamine. Pero ¿qué pasa con los medicamentos que están en los animales, en los pollos famosos? Pues el fármaco se va al pollo, el pollo lo excreta, puede ser metabolizado o no, los metabolitos pueden ser también contaminantes y activos, o no metabolizado, y se va al medio ambiente. Los humanos los excretan, después de que uno ha ingerido el medicamento, lo excretan, y también va a final al medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta cantidad gigantesca de fármacos al final se van al medio ambiente. Y no se nos había ocurrido que después de que nos tomamos un ibuprofeno, ¿qué pasaba con él? Estudios en la Ciudad de México nos dicen que si uno abre la llave de la zona, una llave de agua, un grifo en la zona conurbada de la Ciudad de México y la propia Ciudad de México, uno saca aproximadamente 200 microgramos de paracetamol y 300 microgramos de ibuprofeno en esa agua que nosotros usamos para bañarnos o hasta para beber. Entonces estamos ingiriendo todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa con los animales? Les voy a dar un caso de alto impacto en ecosistemas. Y este caso es el de la ivermectina, un fármaco muy famoso que en época de la pandemia se trató de usar para ayudar a coadyuvar a la solución de la pandemia del coronavirus, que pues parece que no tenían suficiente información ni estaban suficientes pruebas y no funcionó, pero es un medicamento que tradicionalmente se les da a los animales para evitar parásitos como garrapatas o piojos o cosas así, parásitos de la piel principalmente. Ya en 1987, la prestigiada revista Nature publicó un artículo. Este artículo dice que el uso de ivermectina como una droga como un fármaco antiparasitario tiene consecuencias medioambientales. Y esto que está aquí entre comillas es directamente la conclusión del artículo de Nature. Resulta que el uso amplio de la ivermectina puede tener consecuencias importantes en las zonas, en los pastizales, en las zonas de pastoreo. Por ejemplo, las vacas en México mayoritariamente se van a pastizales. Si se les pone ivermectina, después de unos años, o de un tiempo, o de un año o dos, el pastizal se muere, se convierte en esto. Ahora vamos a ver por qué. Pero ¿por qué usar ivermectina? Si ya en 1987 se sabía que podía tener efectos importantes en el medio ambiente, ¿por qué usarla? Y para eso hay que entender lo que involucra la ivermectina y lo que involucra el usar las garrapatas en México, en el ganado. La mayor parte del ganado en México está en zonas cálidas y entonces crecen muchísimas garrapatas. Es una de las infestaciones más comunes que hay en ganado. No es grave, no mata a la vaca, pero tenemos en México 28 millones de cabezas de ganado. Si a estas vacas, si no le damos ningún tipo de tratamiento para evitar las garrapatas, pues la mayoría de las vacas se van a contaminar. Vamos a hacer una estimación. Una vaca, esto es sabido por los veterinarios, por los productores, si está infestada de garrapatas puede perder 30 kilos de masa. ¿Qué supone esto? Supone carne, supone un bien. Si nosotros suponemos que un tercio de las vacas de nuestro país, de los 28 millones, se van a infestar de garrapatas al no tratarlos, ¿cuánto se va a perder de carne? 280,000 toneladas de carne al año. Esto es mucho dinero y mucha carne simplemente por la infestación de garrapatas y sin considerar que las pieles, que son un subproducto de la cría de ganado, no se va a poder aprovechar porque va a estar agujerada por las garrapatas.
¿Qué se puede hacer entonces? ¿Y por qué sucede esto? Porque la ivermectina es un fármaco que normalmente se introduce al animal en vía intramuscular. Entonces pasa con una inyección, inyectar a un cebú, inyectar a un toro, una vaca, es muy fácil y muy rápido. Si uno lo inyecta, se le van a morir todas las garrapatas a la vaca. Pero la ivermectina, que es esta sustancia, se va a meter en músculo y de músculo pasa sangre. Ahí las garrapatas se alimentan de sangre y como la sangre tiene ivermectina, se mueren inmediatamente. De sangre, el metabolismo de la vaca lo pasa nuevamente al sistema digestivo y se desecha en heces y se desecha el 95%. A pesar de que la ivermectina se utiliza en dosis muy bajas, es efectiva en dosis muy bajas, esas heces van a estar contaminadas con ivermectina, entonces cae el pastizal. En el pastizal, pues toda la microfauna del suelo, como son escarabajos coporófagos, lombrices, etcétera, hasta las propias abejas, se pueden ver afectadas. Los escarabajos normalmente diseminan estas heces y eso fertiliza los suelos. Pero si tienen ivermectina, ¿qué va a pasar? Se muere. Entonces, toda la microfauna del suelo se muere por la ivermectina, por las heces de las vacas que tienen la ivermectina en contaminación. Este mapa de aquí, que estoy señalando, es simplemente el mapa de cómo está la distribución de garrapatas en el mundo. Nuestro país y toda Latinoamérica está infestado de garrapatas, Estados Unidos y Canadá no, Europa y Asia prácticamente no, el norte de Asia, el sur de Asia sí, y Oceanía también está infestada, en zonas generalmente más cálidas. Entonces, si ustedes dan tratamientos alternativos como baños al ganado, suelen ser poco efectivos, muy caros y no son una solución real. Entonces, aquí es donde yo les voy a empezar a platicar un poco de algunas de mis experiencias personales. Y que voy a hablar de algunos materiales. Estos que estoy poniendo aquí se llaman polímeros de impronta molecular, ahora les explicaré qué son. Estos son partículas magnéticas y algunos sistemas catalíticos. Estos son simplemente los logos para que identifiquen un poco más adelante de qué se trata cada uno. ¿Qué son los polímeros de impronta molecular? Los polímeros de impronta molecular no son más que materiales poliméricos, es decir, cadenas muy largas de moléculas. Un polímero no es más que una secuencia de monómeros y que le ponemos una especie de traje a la medida a una molécula en particular. Le ponemos unos sitios de interacción, que son estos representados por el, el trapecio naranja o el círculo verde o el triángulo amarillo, que van a ser sitios de interacción con una molécula en particular. Esta molécula en particular puede ser uno de los contaminantes, por ejemplo, la ivermectina. Van a interaccionar y a partir de ahí yo le crezco un traje a la medida, que es el polímero. El polímero no es más que un plástico que va a tener huecos a nivel molecular específicos para esa molécula. Es como un traje al ser como un traje a la medida, cabe muy bien la molécula, interacciona muy bien y esto tiende a quedarse, esta molécula tiende a quedarse dentro de este plástico. Es como meterlo en una bolsa de la cual no puede salir o sale muy difícilmente. Entonces, este proceso no es muy complicado desde el punto de vista científico hacerlo, requiere algunas consideraciones, pero no es ni muy complicado ni muy caro. Esto lo convierte en un proceso factible a nivel industrial. Entonces, dijimos, pues si tenemos el problema de la ivermectina y el medio ambiente, vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Entonces tomamos un modelo animal e hicimos unos experimentos. Diseñamos un polímero de impronta molecular, que es el que estoy señalando aquí, con este dibujito, que es específico para la ivermectina, que es esta otra. Cuando nosotros le damos a un ratón intramuscularmente ivermectina, va a pasar lo mismo que pasaba en la vaca. La ivermectina pasa a sangre y de sangre va a pasar al tracto digestivo. En el tracto digestivo va a estar la ivermectina y se va a desechar en heces. Y nuestra propuesta es, ¿por qué no embolsamos la ivermectina con este polímero, con este plástico, que es, pues es un derivado del material plástico parecido al que tienen los pañales dentro, que si lo metemos dentro, pues la ivermectina más el polímero en tracto digestivo me va a dar el polímero con ivermectina dentro. Y esto va a estar en las heces de los ratones. Y cuando les hacemos esto a las heces, se las damos de comer a unos escarabajos coprófagos
Y la propuesta es que la ivermectina se va a meter en el polímero y que ya una vez dentro, no va a ser biodisponible no lo van a poder metabolizar los escarabajos ni los bichitos que están en el suelo, y de esta manera no va a ser dañino para ellos. De esa manera nosotros estamos apostando por eso. Pues nos pusimos a hacer los polímeros, la parte química la hacíamos nosotros y nos conseguimos algunos veterinarios que eran expertos en este tipo de escarabajos y hicimos los experimentos. Y estos son los resultados. Aquí tenemos una gráfica donde en un terrario teníamos aproximadamente 50 escarabajos, en varios terrarios teníamos aproximadamente en cada uno 50 escarabajos, y luego la administración del polímero era vía oral en el ratón para que en el tracto digestivo fuera que ocurriera esta reacción de que se atrapaba. Si nosotros le damos el polímero, que aquí estoy denotando por MIP, que es el acrónimo de Molecular Imprinted Polymer en inglés, casi lo llaman en inglés, pues lo primero que teníamos que saber es que si no era dañino ese polímero para el ratón, ni para el escarabajo. A los ratones no les hizo nada, no son materiales que se absorban en el tracto digestivo, entonces los excretan tal cual. Y en los escarabajos los probamos y vimos que los escarabajos seguían viviendo, es decir, después de 30 días se habían muerto 2 o 3 escarabajos. Hay que considerar que la vida de un escarabajo empiezan a morir, su ciclo de vida es más o menos 45 o 50 días, al día 30 ya empiezan a morir de forma natural algunos escarabajos, entonces el testigo, que era simplemente las heces de los ratones y nada, y el que tenía polímero, pues resultó que no eran dañinos. Si nosotros le damos las heces que tenían ivermectina, como pasa en los pastizales, los escarabajos comían la ivermectina y al sexto día se habían muerto todos los escarabajos. Resultó que en 6 días acabamos con toda la población de escarabajos. Y cuando le damos vía oral el polímero, que es para que se formara el polímero con la ivermectina dentro, resultó que pues no sobrevivían la mayoría de los escarabajos. Esto nos dio mucha alegría porque dijimos, ya tenemos un método para poder, a través del reconocimiento molecular, proteger el medio ambiente. Hay que también pensar que pues, estoy metiendo un plástico al medio ambiente. Este se puede degradar con el tiempo, no representa un peligro, y la cantidad que estoy metiendo era muy, muy baja, eran unos cuantos miligramos. Es decir, una bolsa de plástico que caiga al medio ambiente tiene miles y miles de dosis de polímero, que es lo que tengo aquí. Pues estamos tan contentos y nuestro ánimo lo echaron a perder los veterinarios. Nos dijeron, un ratón no se parece nada a una vaca o a un borrego, que son los que pastan en los pastizales, los que comen la hierba en los pastizales y los que generan el problema. El tracto de un rumiante, pues tiene 4 estómagos y no se parece nada. Entonces, si ustedes no hacen con un rumiante los ensayos, no se los vamos a creer. Y nos pusimos a hacer el ensayo con borregos, un borrego llamado pelibuey, así se llama el borrego, bueno, la raza del borrego. Hicimos lo mismo, le dimos el polímero vía oral al borrego, le inyectamos la ivermectina y diariamente le dábamos un poco de polímero, eran 50 miligramos lo que le dábamos al día de polímero al borreguito, y ahí es cuando uno se da cuenta que los veterinarios a veces son heroicos. ¿Cómo darle polímero al borrego 50 miligramos? Pues al ratón se lo dábamos con una jeringa suspendido en un poco de agua y el ratón se lo tragaba todo. El borrego lo escupía, no se le escurría y no se lo estábamos pudiendo dar. Y luego nos dijeron, dénselo por favor en una pequeña masa de harina con agua, como si fuera un pan crudo, que se lo dejan secar y eso se lo come bien. Pues no se los quiso comer los borregos, hasta que nos dijo un borrego, ¿cómo se les ocurre no ponerle sabor manzana? Nos dijeron, un veterinario nos dijo que a los borregos les gustaban mucho las manzanas, les pusimos esencia de manzanas y a todos los borregos les encantó la medicación. Hicimos lo mismo y también las heces de los borregos se las dimos los pusimos en los terrarios con los escarabajos coprófagos. En ese momento, aquí para más sencillez, aquí pasó algo diferente. El tracto digestivo de un rumiante es muchísimo más largo. Entonces, al ser mucho más largo, no se morían los escarabajos al día 6, se morían al día 21 el total de los escarabajos, pero se seguían muriendo. Y cuando nosotros le dimos el terrario del
el polímero para protegerlo en tracto digestivo, resulta que después de 45 días se habían muerto 2 escarabajos. Y eso nos dice que un problema tan complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico, con una simple administración de un material adecuado que no representa ningún peligro para el medio ambiente, podemos proteger del malo de la película, que es la ivermectina, al medio ambiente. Eso podemos hacerlo. Igual que lo pudimos hacer para la ivermectina, lo podemos hacer para muchas otras sustancias que puedan tener daño en el medio ambiente. Es muy fácil dar una administración en el alimento con el polímero a los animales de consumo. Para cuando ya está en el medio ambiente hay que pensar en otras estrategias. Les voy a hablar de otro tema, de otro contaminante emergente que es muy común en nuestra vida cotidiana y que no es un contaminante emergente propiciado por el hombre, que son las micotoxinas. Los hongos que producen algunas toxinas pueden ser realmente malos. Por ejemplo, hay algunos hongos que producen las aflatoxinas, por ejemplo, la vomitoxina, el DON, también se le llama vomitoxina porque causa muchos problemas en ganado cuando comen granos que tienen esta toxina. Entonces, de hecho, algunas de estas toxinas, y en particular una que se llama T2, ha sido usada para algunos países en los años 50 como sistemas de armas químicas. Se empezaron a experimentar y se empezaron a almacenar grandes cantidades de estas toxinas como armas químicas. Afortunadamente creemos que no han sido usados, pero no sabemos a ciencia cierta si haya países que tienen estas toxinas ahí. Sin embargo, al estar estos hongos que producen estas micotoxinas en el medio ambiente, podemos vernos expuestos. Un caso muy general y muy utilizado es cuando nosotros tenemos grano, maíz, sorgo, trigo, la mayor parte de estos granos en la producción a nivel mundial no se usa para consumo humano, se usa para consumo animal. Y se les da directamente el grano o se procesa y se les da como alimento para los animales. Entonces, grandes fábricas almacenan en silos gigantescos toneladas y toneladas y toneladas de estos granos. Si este grano está ligeramente húmedo, la probabilidad de que se formen micotoxinas es muy alta. Entonces, hay ya compañías que venden aditivos que se le echan a los granos que de la misma manera que nosotros quitamos la ivermectina, la hicimos no viable para los escarabajos, aquí la hacen no viable para el medio, para los alimentos de los animales. Si nosotros le damos un alimento que tiene micotoxinas a una vaca, se va a enfermar y va a tener muchos problemas los ganaderos, ¿sí? Y si la tenemos en alimentos que son un consumo humano, quienes se enferman pues son los humanos. Entonces nos propusimos en hacer polímeros de impronta molecular del mismo estilo. Esto requiere una estrategia un poquito más complicada porque no queríamos trabajar con la toxina como tal porque son cosas caras que se usan en miligramos y son tóxicas. Entonces decidimos hacer fracciones de molécula que se parecieran así para hacer el proceso de impronta del proceso de reconocimiento molecular, hacerlo en fragmentos. Entonces lo hicimos así y obtuvimos muchos polímeros de impronta molecular para tratar en fase sólida, y esto lo hicimos en convenio con una empresa mexicana que se dedica a vender este tipo de cuestiones, y funciona bien. Se pueden desintoxicar, quitar estas micotoxinas haciendo con el polvo del polímero impronta molecular específico para la micotoxina, y funciona. Un caso cotidiano que podemos tener en casa es los cacahuates japoneses, ¿no? Todo el mundo me dice, ¿por qué eres tan reacio a los cacahuates japoneses? Le digo, por una sencilla razón, si el cacahuate japonés está ligeramente húmedo, cuando yo le ponga la cáscara normalmente no está al 100% pegada, puede quedar un poco de aire o espacio entre la cáscara y el cacahuate. Y ahí se puede generar micotoxinas provenientes de muchos mohos que se pegan en el cacahuate y se forman generalmente aflatoxinas. Y esta aflatoxina puede tener con efectos muy graves desde genotoxicidad hasta cáncer, ¿no? Un proyecto en el que sí estuve involucrado y estuve participando y proponiendo algunas soluciones fue las micotoxinas provenientes de hongos microscópicos.
Resulta que el hongo microscópico más común que existe en todo el planeta es la alternaria, que es este que está aquí puesto, que son estos, es un hongo microscópico que solamente con microscopio lo podemos ver, y produce varias toxinas que son como el alternariol o la citrinina, que son genotóxicos, mutagénicos, carcinogénicos, tienen efectos en daños en hígado, células. Hace unos pocos años, relativamente poco más de una década, se pensaba que no eran muy tóxicos y que estas micotoxinas podían ser, como son tan comunes y corrientes, podían ser las culpables de muchas alergias o fiebres de heno, porque están en muy baja concentración, pero en muchas frutas con que tengan manchitas ya son estos hongos, esta alternaria está sobre las frutas y algunos alimentos. Entonces decidimos que si no conocíamos la cantidad de estas toxinas que se producen en muy pequeña cantidad en los alimentos, no se puede, si no lo determinamos, pues no podemos saber qué tan peligrosos son, ni qué tan. Entonces decidimos hacer un sistema que sea capaz de atrapar selectivamente a estas toxinas, en particular estuvimos trabajando con la citrinina, y separarlo de un medio. ¿Cómo lo separamos? Pues dijimos, vamos a pegar este polímero o estos materiales que van a atrapar selectivamente a la micotoxina sobre una partícula magnética. Y esta partícula magnética final va a ser una partícula que tenga una capa polimérica y muchos huecos específicos para reconocer y atrapar a esa sustancia tóxica, que es la citrinina en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hacer esa partícula. Y aquí una fotografía de microscopía electrónica de transmisión, donde vemos una partícula de poco menos de 200 nanómetros, que es una partícula de magnetita, que es un material magnético, tiene muchas propiedades muy interesantes, y le pusimos un material plástico que es el que atrapa selectivamente a la citrinina. Aquí podemos ver el material plástico sobre esta partícula. ¿Por qué hacerlo con estas partículas magnéticas? Por esta razón. Si nosotros ponemos las partículas en disolución y le ponemos un imán, pues vamos a separar muy fácilmente en unos cuantos segundos todas las partículas del medio. Si esta disolución tenía el contaminante, que es la citrinina, y lo atrapo con el imán, ahora toda la citrinina va a estar contenida en estas partículas, que son estas de aquí, que son la microscopía electrónica. ¿Cómo se prueban? Porque una cosa es hacerle una disolución pura, donde yo pongo la toxina, y hacerlo en un material que pueda ser un alimento. Si yo quiero saber si ese alimento está contaminado con estas toxinas, ¿cómo le hago? Entonces nos diseñamos una prueba. Y esta prueba fue poner arroz crudo, 50 gramos de arroz con 1 litro de agua. Se meten en una licuadora y se muelen muy bien. Se separan los sólidos y lo que voy a tener es una disolución, una mezcla compleja de todo lo que tiene el arroz, en el que va a estar en el agua, que va a ser pues, carbohidratos, proteínas, algunas vitaminas, etc. Esa mezcla compleja se parece más a lo que es un alimento real. En ese momento le vamos a agregar una concentración conocida de citrinina y lo vamos a analizar por una técnica que se llama cromatografía de líquidos de alta eficiencia para cuantificarlo bien con un equipo. Posteriormente le agregamos las partículas y estas partículas las separamos magnéticamente, como ya lo vimos. Lo separamos magnéticamente, entonces en estas partículas se va a quedar toda la citrinina. Ya que tenemos las partículas separadas, analizamos nuevamente nuestro batido de arroz con agua y vemos que ya no tiene citrinina. Pudimos extraer toda la citrinina y si nosotros sabemos cuánto alimento pusimos, podemos saber cuánta toxina hay analizándolo de esta manera. Esto lo mandamos publicar hace muchos años, algunos años, y un referee nos dijo que eso no lo creía si no era reciclable. Entonces, si nosotros lavamos estas partículas 2 veces con 1 litro de metanol, la citrinina resulta que es súper soluble en metanol
y cuando las mojo con metanol, la citrinina se sale y se va al metanol. Y así lo puedo analizar muy bien en el HPLC. Pero me quedan las partículas limpias que puedo volver a utilizar. Si los vuelvo a hacer este ciclo nuevamente, resulta que son perfectamente reutilizables. Para complacer al árbitro del artículo, lo tuvimos que hacer 100 veces y resultó que las 100 veces solamente se había perdido un 90% de la efectividad en la separación. Se perdió solamente un 10%, perdón, el 90% seguía siendo efectivo. Entonces, con esto podemos decir que tenemos un sistema que son polímeros que pueden atraer específicamente toxinas o contaminantes y podemos utilizarlo en separaciones para análisis, en separaciones para quitarlo del medio ambiente, otra cosa. Sin embargo, no todos los componentes, no todas las cosas son simplemente que estén en cantidades pequeñas y las podamos analizar. Hay veces que ya tenemos el problema y hay sustancias que son muy graves de la contaminación. Por ejemplo, los compuestos halogenados aromáticos son muy tóxicos y se han utilizado en la industria química por cantidades industriales. Por ejemplo, hay un triclorobenceno que es muy bueno para tratamiento desde hace muchas décadas de enfermedades de la piel como la tiña y solamente un isómero es activo. Y cuando se produce es más barato almacenar los otros isómeros que se producen durante la síntesis que desecharlos. Entonces se han almacenado por décadas en algunos países. Ahora llegan nuevas regulaciones y ya se prohíbe el almacenamiento de ese tipo de materiales peligrosos. Entonces, ¿cómo deshacernos de estas sustancias que son muy estables y que son bioacumulables y que pueden dañar el riñón, pueden ser carcinogénicas? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que abordarlas desde otro punto de vista. En mi experiencia personal los hemos aplicado desde otro punto de vista, que es hacer catálisis heterogénea con sistemas sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Hay sustancias que hacen que la reacción química de degradación sea posible. Esta reacción se llama hidrodecloración porque yo parto de un compuesto clorado y yo le pongo hidrógeno, alguna fuente de hidrógeno, y un catalizador, porque esta reacción es increíblemente lenta, no se lleva a cabo si no lleva el catalizador, y el catalizador es una especie de varita mágica que me lo transforma y le quita el cloro. Y entonces ya tengo benceno, y el benceno lo puedo utilizar en otras muchas reacciones a nivel industrial. Es un producto caro o relativamente caro a nivel industrial. Puedo tener otro tipo de reacciones, unas cosas que se llaman de la formación de los bifenilos, trifenilos, etcétera. Entonces pueden tener los polianillos bencénicos, que son sustancias importantes. Para poder hacer esto, entonces, se diseñó un catalizador. El catalizador se conoce que hay algunas sustancias que son nanopartículas de paladio, que son las que estoy señalando aquí, que son materiales que sí hacen esa catálisis. Pero si el paladio es muy caro, ¿y cómo lo reciclo? Pues lo pusimos con nuestra experiencia con nanopartículas magnéticas o micropartículas magnéticas, lo pusimos en partículas de magnetita y lo pegamos a un pegamento especial, le pusimos aquí al paladio y resulta que sí es efectivo catalíticamente para este tipo de situaciones, ¿no? Podemos hacer la reacción y luego, ¿qué hacemos? Simplemente separamos magnéticamente, como separamos las micotoxinas con el polímero impronta molecular y puedo volver a utilizarlo. Tiene una cuestión adicional que es una cuestión curiosa, que estas partículas magnéticas, las de magnetita, las podemos calentar muy fácilmente a través de una cosa que se llama hipertermia por inducción magnética. Y no quiere decir más que si yo someto esta partícula a un campo magnético alterno, la partícula se calienta mucho. Y entonces la reacción necesita temperatura para llevarse a cabo. Entonces la reacción se va a llevar a cabo sobre el catalizador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que calentar 200 litros de mi reactor, que es de 200 litros, para poder hacer la reacción. Simplemente tengo que calentar a nivel nanométrico el catalizador y eso lo hago con
una hipertermia magnética a través de campos magnéticos alternos, es decir, es un campo magnético que es norte-sur, lo cambio luego a sur-norte y así varias veces por segundo, aproximadamente 100.000. Y si hago eso, se calienta. Esta tecnología de la hipertermia magnética se utiliza mucho en cocinas, son las famosas estufas de inducción, donde ponen una olla y lo que se calienta es la olla y no se calienta la estufa en sí. O sea, no genera calor la estufa, genera un campo magnético que calienta la olla. Y eso ya lo venden en los supermercados, de hecho. Entonces, hacer sistemas que sean fácilmente reciclables, que tengan un menor costo energético, entra dentro de lo que se llama la economía circular, porque también los productos que estamos utilizando ya no van a contaminar el ambiente, sino podemos utilizarlos y podemos ahorrar en ello. Entonces, buena parte de los contaminantes emergentes se tienen que tratar pensando en sistemas sostenibles y si se pueden meter en economía circular es mucho mejor. Bueno, para terminar, quisiera concluir con estas pequeñas frases. Podemos sacar muchas más conclusiones, pero creo que estas son las más importantes. Es que los contaminantes emergentes son tan variados y hay tantos que pueden ser un gran problema. Y un problema que puede ser desde muy diversos puntos de vista a humanos, animales, medio ambiente, etc. Entonces, la mayor parte de esto no lo podemos saber si no investigamos adecuadamente. Y hay que hacer una investigación que vea todos los puntos de vista, con biólogos, con veterinarios, con médicos, y hay que ver cómo va a ser la detección, analíticos, químicos analíticos, ver la toxicidad, la acumulación, la movilidad en el medio ambiente es muy, muy importante, la bioacumulación en sistemas vivos también es muy importante. Entonces, si no atacamos desde el punto de vista multidisciplinario este problema, nunca vamos a poder hacer nada. Y es evidente que la economía ha generado la proliferación de contaminantes emergentes, pero se deben establecer límites muy rigurosos y, sobre todo, respetar y reglamentar adecuadamente todos los posibles eh, contaminantes que nosotros tengamos. La ciencia puede ofrecer soluciones realistas, pero no deben de estar supeditados solamente a la economía. Y para esto es mucho mejor evitar que remediar, ¿no? Si nosotros no tenemos almacenados clorobencenos por cantidades industriales en todo el mundo, no tendríamos que deshacernos. Entonces, no tendríamos que inventar una solución. Es mejor no tener el problema que estar tratando de encontrar soluciones que son muy complejas porque pueden depender de si está en el agua, en el medio ambiente, en sólido, en el aire, etcétera. Entonces, con esto quisiera haberles dado un panorama un poco general y algunas soluciones en las cuales yo he participado directamente para que vean que sí es factible hacer algunas cosas desde el punto de vista científico. Por lo cual, pues les agradezco mucho su atención. Fantástico, Jesús. Me parece que podemos intentar comenzar a dar respuesta a las preguntas, pero antes quiero platicarles que estamos acompañando esta emisión con la asistencia de personas desde Argentina, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay, Venezuela y creo que me faltan otros dos. Les quiero mandar un saludo a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Los perfiles son de todo. Tenemos profesores de química, por supuesto, licenciados de biología y otras áreas afines a las ciencias naturales, docentes de ciencias naturales, otras asignaturas, técnicos en investigación, técnicos académicos. Tenemos un enólogo por ahí, abogados, directores y subdirectores, emprendedores. Este es un tema que nos interesa a todos y hay que comenzar a pensar en soluciones y propuestas que aborden esto de manera sistémica. Eh, un primer comentario, Jesús. Muchas gracias por su presentación, doctor. Le agradecemos. Comencemos con una que dice, los contaminantes emergentes. ¿Son solamente compuestos orgánicos? No, para nada. Uno de los primeros contaminantes emergentes fue un polímero natural
que se usó muchísimo y que ha causado muchísimo daño, que eran los asbestos. Entonces, pueden ser muchas cosas. Como nuestro organismo es mayoritariamente orgánico, muchas sustancias orgánicas pues le afectan, pero no pueden ser muchos y de muy diversa naturaleza. Claro. Y, y nos vamos dando cuenta hasta que hacemos un monitoreo detenido con atención. Esta es acerca de México. Es que existen normas regulatorias para los contaminantes emergentes, ya sea en México o en alguna otra parte del mundo. Sí, sí existen, pero son muy pobres. En México todavía son muy pobres porque todavía no somos conscientes del riesgo de muchas de las sustancias, ¿no? Entonces, en México hacemos una cosa que no está mal, porque Estados Unidos tiene un poder de investigación y va a la vanguardia en muchas cosas de legislación, como lo que hace la FDA. Entonces, muchas veces lo que hacemos es trasladamos algunas de estas reglamentaciones a México, pero no todo. O sea, lo típico que se oye a voces es que hay veces que tenemos prohibidos ciertos pesticidas en Estados Unidos y en México no, y luego como ya los tienen en Estados Unidos nos los venden y los usamos nosotros, ¿no? Entonces, sí vamos muy atrasados, creo que es algo en lo que nos tenemos que, como se dice coloquialmente, ponerle las pilas, porque no lo Ujú. estamos haciendo adecuadamente. Tenemos que tener mejor reglamentación para esto. Ok, sí, un llamado a la comunidad química y a toda la comunidad que pueda tener una participación importante. Y en otros países, España, Mira, Argentina. en otros países funciona mejor. Hace año y medio estuve una estancia en la Universidad de Zaragoza durante un año y ahí muchos de los problemas medioambientales se han tomado los ODS muy en serio, muy en serio en toda la comunidad económica europea. Entonces son reglamentaciones europeas y yo creo que van bastante a la vanguardia en Europa a este respecto, en energía, en contaminación. Entonces, las reglamentaciones son muy importantes. Por ejemplo, este problema de los clorobencenos es un Ujú, proyecto que tenemos en conjunto, un grupo de la Universidad de Zaragoza con nosotros, y ellos tienen un problema ya donde las empresas le están urgiendo soluciones realistas, porque dentro de 2 años tienen que haberse deshecho de esto. Y quemar esto no es trivial porque también produce otros contaminantes. Entonces no son soluciones fáciles y quieren claro, soluciones que sean sostenibles. Por eso la idea de degradarlos de tal manera que los productos de degradación sean útiles con la menor energía posible. Entonces, eso se está viendo en muchos lugares. En este grupo de investigación, de hecho, los dineros para investigación más ujú, grandes ya no son de la Comunidad Económica Europea, son de las empresas que se están viendo forzadas para invertir, para tener soluciones más realistas y productos más sostenibles en el medio ambiente. En México estamos todavía atrasados. Estados Unidos, los intereses económicos, en mi opinión, dominan mayoritariamente, aunque hay grupos muy interesantes y muy importantes que han hecho avances significativos, pero no se han generalizado, ¿no? El, los contaminantes en aire, por ejemplo, los Estados Unidos eran los primeros que no habían firmado el protocolo de Kioto. En ujú. cambio, ¿por qué? Porque pues, importa más la economía que realmente los contaminantes. Entonces, si no, el mundo no toma conciencia de que esto es un problema global, pues entonces no vamos a avanzar como comunidad porque la contaminación no necesariamente tiene fronteras, ¿no? Y No, eso tendría que no ser. las tiene. Entonces tendría Sí, que ser a nivel global. Entonces, bueno, el mundo todavía tiene tarea que hacer al respecto. hacia allá vamos. Y de eso se trata de ser conscientes, tener la información y Exactamente. estar siempre con el ojo vigilante. Esta pregunta dice, ¿qué tanto riesgo representan las PFAS, sustancias perfluoroalquiladas, Este, y sí, sí, para el te escucho. ambiente y la salud pública? ¿Y cuáles son los tratamientos para eliminarlos de las aguas de consumo humano? Pues pueden ser problemáticas. Los tratamientos normalmente son oxidaciones, aunque las cosas fluoradas muchas veces son muy resistentes a las oxidaciones. Entonces, Mm, en las plantas de tratamiento, lo que está tratando de ser más realista son dos cosas. Una, usar oxidantes fuertes. Entre ellas ujú, hay uno que es interesante, que tiene un gran problema, que es el hierro 6 más. Nosotros mm, podemos oxidar el hierro 6 más y se convierte en un superoxidante, porque le faltan muchos electrones
y cuando lo pone en contacto con eso, oxida toda la materia orgánica y lo desecha. El, y los fotoquímicos. El problema del hierro 6 más es que es estequiométrico, entonces, a pesar de que funciona bien, puede generar residuos Costoso. y es muy costoso. Los que son catalíticos, como los de óxido de titanio, funcionan bien, pero se contaminan fácil. Entonces, invertir en investigación pues, sigue siendo importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, poner Fotocatálisis, ahí, como nos contabas. sí, exacto. Sí, poner otras cosas que sean, por ejemplo, los polímeros de impronta molecular sirven muy bien para una molécula en particular, pero cuando tengo familias de moléculas se vuelve problemático porque tengo que diseñar uno para cada molécula. Entonces Claro, tiene es sus una huella ventajas, dactilar. pero también tiene sus desventajas, ¿no? Aquí esta viene sobre el plástico justo de impronta. Nos preguntan, ¿el plástico de impronta se absorbe en la carne de los rumiantes? No, no se absorbe, no No. pasa, no se pasa a través de, no se absorbe. De hecho, es un problema de los microplásticos. Los micro y nanoplásticos se dice que son muy contaminantes, que son muy dañinos, porque pueden llegar al ser vivo. Y Ujú. prácticamente todos los plásticos que son a nivel nanométrico o micrométrico no se absorben, no se quedan, se pueden quedar, no se absorben en la carne, se desechan. Lo problema es que pueden tener sustancias como disruptores endocrinos, que eso es lo que hace daño a la mayoritariamente. Entonces, los Ujú. polímeros de impronta molecular están diseñados para no ser tóxicos y no se absorban en tracto digestivo ni nada. No llegan, nunca van a llegar a la carne ni a ningún lado. Se van a desechar en heces. Y en heces, con el sol, se van a degradar en sustancias no tóxicas como CO2. Pues es una gran noticia para la cadena de producción cárnica Sí, en los rumiantes. Y claro. esta, acerca de los polímeros magnéticos, ¿cuántas veces, me parece que habías mencionado 100, pero esta pregunta dice eso, los polímeros magnéticos, ¿cuántas veces se pueden reutilizar? ¿Y qué se hace con la micotoxina que se separa? Esos polímeros magnéticos los podemos llegar a utilizar. Bueno, lo probamos 100 veces y funciona muy bien. Ajá. Entonces lo podemos utilizar 100 veces para hacer análisis. Y está hecho para analítica. Una vez que yo separo la micotoxina, yo la puedo cuantificar. Y lo que cuantifico Ah, son cantidades muy, muy, muy pequeñas, microgramos. Entonces, si yo voy juntando todo eso, al final yo voy a tener 1 gramo en un frasquito. No representa ningún problema. Al contrario, representa tener una toxina pura para estudios. Pero ese problema de los magnéticos para la separación de las toxinas fue para analítica, para poder analizar fácil y rápidamente cuánta toxina había. Entonces, es una propuesta para monitoreo y para, sí. sí, en lugar de hacer un trabajo que a lo mejor me cuesta, que necesito este, 10 kilogramos de arroz y Ujú, procesarlo durante 30 días para poder ujú. obtener una cantidad suficiente para detectar, pues lo hago en unos momentos con este tipo de materiales. Se Sí, vuelve mucho más realista los eficiente. análisis. Ujú. Esta pregunta sobre si han hecho algún trabajo donde se utilice eh, aguas residuales de alguna fuente verdadera, le dice real wastewater, y Eh, donde se haya identificado fármacos o contaminantes emergentes y que se haya logrado tratar estas aguas. a ver, nosotros no hemos tratado Ujú, grandes volúmenes, pero sí hemos ujú, utilizado muestras reales. ujú. La doctora Araceli Peña, en la Facultad de Química y experta en cromatografía de gases y masas, espectrometría de masas, ha cuantificado esos datos que les di de que hay 200 microgramos de paracetamol y 300 de ibuprofeno en el agua de la Ciudad de México y zona conurbada al abrir la llave del agua, son los datos que dio ella. Entonces, en unas plantas de tratamiento de agua en Tula, sacó muestras y nosotros hicimos un polímero impronta molecular para paracetamol y pudimos separarlo bien de aguas reales. Sin embargo, esto no lo hemos escalado para tenerlo en la planta de tratamiento. Ese es otro paso que todavía no hemos dado, ¿no? Estamos en investigación, en los estadios de investigación 1, 2 y 3.
Ya las Ujú. aplicaciones son de la 4 en adelante. Claro, claro. Esperemos llegar ahí en algún momento. Claro, claro. Esperemos llegar ahí en algún momento. En eso estamos. El... Esta es acerca de qué acciones podemos tener la población en general en México. Pero bueno, supongo que las indicaciones pueden ser válidas para otros países de Latinoamérica, Iberoamérica. Dice, en México, ¿cómo se realiza la disposición correcta de medicamentos? Y luego, entre paréntesis, dice, yo los tiro a la basura cuando pierden vigencia. Platícanos, Jesús. Eso es un gran error, la disposición de tirarlos a la basura. Es un gran error por muchas razones. Primero, van directamente al medio ambiente en concentraciones Ujú, grandes y no están metabolizados. Cuando un medicamento no lo tomamos, lo podemos metabolizar y a la mejor parte sale de nuestro organismo metabolizado y parte no. Pero cuando lo disponemos en basureros, todo el fármaco va directo al medio ambiente. Entonces, ese tipo de disposiciones hay compañías especiales que se dedican a eso. Tradicionalmente en farmacias o en algunos lugares se disponen de recipientes especiales para desechar los medicamentos. Nunca hay que desecharlos al medio ambiente. Hace muchos años se hizo mucha conciencia con algunas pilas, sobre todo las que tenían mercurio, porque el mercurio puede ser muy problemático. Entonces hay recipientes para pilas en algunos lugares, hay recipientes para medicamentos en algunas farmacias. Sin embargo, no en todas y no siempre es fácil de encontrar. Mi recomendación es buscarlos, normalmente son farmacias, los hay. Por ejemplo, en Europa es por obligación que cada farmacia debe tener un recipiente de esto. Y se encargan las farmacias de llevarlo a las compañías que los desechan. En México no lo tenemos, entonces la mejor conciencia es encontrar un depósito y ponerlo ahí, los que ya caducaron. También tiene el otro problema, que la falsificación de medicamentos o reutilización de medicamentos caducos a veces es un problema muy grave. Y si los sí, tiramos al exacto. medio ambiente, pues sí. Es el tema que estamos tratando hoy. Hay que tener mucho cuidado con la identificación de medicamentos falsificados. La Sociedad Química de México tiene un webinar. Pueden buscarlo en nuestros canales. Es de YouTube, por favor. Es, se los recomiendo. Gran tema también. El, Ahí vamos, vamos muy bien. Espero que no te has cansado, Jesús, Ya, vamos porque bien, vamos todavía bien. tenemos una gran lista. Em, ¿Cómo detecto? Esta pregunta dice así: ¿Cómo detecto si en una descarga de agua residual municipal hay contaminantes emergentes? No es trivial. O sea, una persona No. común y corriente no lo puede detectar. Lo tiene que Ujú, detectar el sistema de aguas de la Ciudad de México. Bueno, de la así Ciudad de es. México o del municipio en cuestión. Y lo que normalmente detectan son los contaminantes más comunes. Y muchos de los contaminantes más comunes pues, son bacterias, hongos, o materia fecal, o cosas por el estilo, y algunas sustancias. No, se, no hay detección de muchas cosas. Entonces, eso es un problema y no es trivial para un usuario común si tiene contaminantes emergentes. Por eso pues, le digo, desarrollar sistemas que pues, se puedan detectar es muy importante, Es importante. investigar es muy importante, porque es un problema de que vivimos en la ignorancia. Este es sobre específicamente las micotoxinas. Es que las micotoxinas están reguladas, es decir, ¿este contaminante emergente está controlado o cómo se justificaría tratar magnéticamente al contaminante? Este tipo de tratamiento magnético, ¿cuánto costaría? A ver, las micotoxinas, para tratarlas masivamente, no se tratan magnéticamente, se tratan con los sistemas magnéticos, podríamos utilizarlos con los polímeros de impronta molecular, pero para detección Ujú, y separación. Y los polímeros son relativamente baratos. Piensen en un polímero muy común, que es el que se usa para los que absorben pañales. agua en los Ujú, pañales. ujú. Es una composición química muy similar. Entonces los costos serían muy similares si lo hiciéramos a gran escala. Cuando Muy lo bien. hacemos a corta escala, pues son más caros porque pues, siempre en pequeño sale mucho más caro. Y esta tiene que ver también.
hablando en la industria ya, dice, viene un pequeño comentario. Buenas tardes, doctor Jesús, muchas gracias por su presentación. Muy interesante. Tengo una pregunta relacionada con la administración conjunta del polímero y la ivermectina por vía oral. Quisiera saber si por casualidad evaluaron los resultados sobre la eficacia del fármaco, es decir, si la administración simultánea de la ivermectina mantuvo su actividad terapéutica o si hubo algún cambio en su efectividad. La actividad terapéutica de la ivermectina no cambia por una sencilla Mm, razón, porque la ivermectina es activa cuando está en sangre. Cuando el parásito toma la sangre de la piel cuando muerde la piel del animal, toma la sangre y está así. Una vez que el ciclo en sangre de la ivermectina termina, es cuando pasa a tracto digestivo nuevamente, que es algo que no pasa con todos los medicamentos. Eso pasa con la ivermectina. Y entonces es cuando se desecha, cuando ya se captura. Entonces, ahí no afecta la actividad antiparasitaria de la ivermectina. Pero cuando ya está metido en el polímero impronta molecular, ya no es biodisponible para los animales que están en el suelo o para cualquier otro animal que se lo tome oralmente, ¿no? Que se lo coma, que es lo que hacen los escarabajos coprófagos. Entonces ahí pues el escarabajo no le va a afectar, que es la idea, que esté protegido y que no esté biodisponible. Pero el efecto sobre el ratón o sobre el borrego, sobre la vaca, es totalmente inocuo porque está en otro lugar físicamente, no lo toca, hasta que no llega a tracto digestivo. Y ese es el último paso antes de que el animal elimine la ivermectina. Ya nos estamos acabando nuestro tiempo y tenemos muchos comentarios y muchas preguntas. Hay algunas, por ejemplo, que nos piden que compartas las publicaciones y los documentos acerca de, por ejemplo, la investigación de la citrinina. Quiero aprovechar este tiempo para una pregunta más y después despedirnos y me gustaría que nos cerraras esta sesión con un pensamiento para nuestra comunidad que nos van a estar viendo después en nuestro canal de YouTube y para cerrar esta sesión. Entonces, esta dice, hola Jesús, muy interesante. ¿Sabes la proporción de drogas con respecto a los demás contaminantes emergentes en agua? ¿Sabes lo que se consume de cocaína o anfetamina en un vaso de agua en México, así como de ibuprofeno y paracetamol? Química y ambientalmente es un reto importante y una idea, pues a veces da miedo, ¿no? Pensar en todo lo que podemos estar consumiendo. Sí, a ver, no tenemos datos en México para ver los Ujú. contaminantes como cocaína o anfetaminas o sí. No hay datos todavía, hay gente que lo está estudiando, pero todavía no tenemos datos concretos. Sin embargo, en la frontera norte, en el sur de Estados Unidos, pues son datos, bueno, estos no están publicados, pero esto viene de comunicación personal con un investigador del Instituto de Ciencias del Mar que hizo análisis en sistemas acuáticos, ecosistemas acuáticos de este tipo de contaminantes. Y me dijo que pues estaban del orden de los miligramos, unos 10, 20 miligramos de cocaína por litro de agua que se consumen en toda la frontera norte. Y eso incluye la frontera de México. En Estados Unidos se consume mucho más droga que se consume aquí. No tengo datos, pero los fármacos comunes como el paracetamol y el ibuprofeno, pues son eso, alrededor de 100, 200 miligramos en el agua de la Ciudad de México. Y de heroína, cocaína, eso no tenemos mucha idea. Creo que es bastante menor, porque en México no tenemos el problema tan grande. Sí, hay mucho consumo de drogas, pero no es tan escandaloso como lo es con los vecinos de Estados Unidos. Claro, sí, el monitoreo de la información es básico. Sí, si no lo Eh, tenemos, pues no sabemos. la cantidad de preguntas es impresionante. Vamos a preparar un documento para compartirte y que sepas todo el interés de nuestra comunidad. A todos nuestros asistentes les invito a seguir participando, a contactar y a seguirse informando. Es momento de despedirnos. Jesús, me gustaría que nos dieras un comentario final antes de terminar esta transmisión
y te quiero agradecer de nuevo por Al compartir el contrario. conocimiento y por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mariana, y gracias a todos. Simplemente, pues, lo que es un poco evidente, ¿no? Estos problemas que son difíciles de detectar, difíciles de conocer, son también responsabilidad de todos, ¿no? No estamos solos y somos también parte de la solución. Si contaminamos menos y usamos las cosas más racionalmente, pues podremos tener un mejor planeta. Y si no, pues tendremos que atenernos a las consecuencias y no queremos eso. Bueno, pues muchas gracias. Un gusto. Y sí, seguiremos trabajando. Esto es un esfuerzo, una responsabilidad de todos. Hasta la siguiente emisión. Gracias, adiós. Adiós. Nos vemos.